Antes de dar inicio con la presentación de Álvaro, Matías, Williams y Brian, recuerden que hoy día es la última presentación de estos temas con el grupo. A continuación de la presentación vamos a seguir hablando un poco de aprendizaje para recordar temas de aprendizaje. Y la próxima semana, si no alcanzamos hoy día, vamos a continuar con ese tema, pero además hoy día les vamos a subir guías de aprendizaje de las estrategias didácticas. La idea es que la próxima semana podamos trabajar en modalidad aula invertida, ¿ya? Es decir, que ustedes se lean las guías, al menos yo les voy a indicar por aula cuáles guías deberían traer leídas, y nosotros vamos conversando sobre el tema y ejemplificando acá en clase. Recuerden que el día 2 de noviembre, la semana del 2 de noviembre, no vamos a tener clases. Hay una semana sin actividades académicas y sin evaluación. Por tanto, hay una semana en la cual nos vamos a... está dispuesta en el calendario también y no nos vamos a encontrar, ¿ya? Así que para que tengan claridad con eso, ¿ya? Y ya la próxima semana vamos trabajando, ya estamos entrando, como les decía, con la unidad número 3 y última, ¿ya? Eso, hoy día entonces va a presentar Matías, Williams, Álvaro y Brian, ¿ya? Profesores. Paloma me dice, perdón, ¿qué semana es esa? No escuché. Es la semana del lunes 2 de noviembre. Lunes 02 de noviembre, entonces, no tenemos clases, ¿ya? Ahí se lo coloqué en el chat, para que puedan ahí tener claridad con respecto a eso, nadie se conecte y puedan descansar esa semana, ¿ya? Y Dentro de lo ahí posible. nos va quedando un mes nomás de clase. Alan. Dentro de lo posible, digo. Sí, pues descansen en la medida de lo posible. Eso es. Muy bien, Alan, usted siempre tan asertivo con los comentarios en clase. Ya, Agradecido. ya, ¿Ya? me callo, me callo. No, no, no. Vamos muchachos. Eso. ¿No quiere darle un arengazo a sus compañeros antes? Alvarito sabe cómo tiene que hacer esa vaina. Ya, listo. Alvarito no. Ya, profesores, cuando quieran. Ya, buenas tardes, profesores, Buenas tardes. compañeros, buenos días y compañeros. Nosotros como grupo Matías Walton, William Cuello, Álvaro González y quien le habla Mariano Olivares, le vamos a presentar nuestro paper. Como introducción, la diversidad cultural hoy en día en nuestro país no se puede ignorar, puesto que, como hemos visto o seguimos viendo, tenemos diversas culturas, ya sea haitiana, ya sea ecuatoriana, venezolana, que ha ido aumentando con el paso de los años. Y esto es algo que se ve en las aulas. El tema de nuestro paper aborda sobre esto. Tiene 3 conceptos en los cuales se basa su búsqueda, el cual es educación, deporte e integración. Y esta situación en Chile ha generado diversos comentarios, ya sea que hay diversos conflictos en el aula, puesto que es un problema, entre comillas, en ciertas ocasiones la diversidad cultural, puesto que los alumnos tienen problemas de socialización, integración, inclusión, puesto que su cultura a veces es bastante diferente a la nuestra. Y este paper aborda esas situaciones y ve la educación física como una herramienta o una posible herramienta para la inclusión e integración de estas diversas culturas. Ya, ahora como una parte importante de lo que hablaba en el paper era la diferencia que hay que tener clara entre multiculturalidad e interculturalidad. ¿Ya? La multiculturalidad es un contexto donde se encuentra como una inmigración, donde hay gente de diferentes culturas, pero no existe como un anexo entre esas dos, sino que conviven ahí, pero no existe algo llamado como interculturalidad, ¿ya? Ahí, así es como lo dice Díaz, donde dice que la multiculturalidad dentro de nuestro contexto es muy latente, ya que en nuestro país la inmigración ha sido factor dentro de nuestra población, y la realidad es que existe una multiculturalidad, pero no sabemos relacionarnos, ¿ya? Y la interculturalidad lo explica como que en la escolaridad la interculturalidad tiene que ser un término inculcado,
Ellos serán la base de un progreso como sociedad, que existe una interculturalidad aplicativa, funcional e igualitaria. Bueno, como mencionaba Brian al inicio de la presentación, en Chile, la verdad, en Chile, el tema de las distintas culturas y la inmigración está más latente que nunca. Entonces, ¿cómo el estudio ve el deporte como una herramienta que ayuda a esta problemática, o más que problemática, a esta situación? Bueno, el deporte, como muchos conocen, tiene múltiples beneficios en múltiples áreas. Y en una de esas áreas es el área social, sociocultural, socioafectiva y de relación interpersonal. Entonces, este documento plantea el deporte como una herramienta que va posibilitando mejorar o hacer más eficiente esta integración. Entonces, y para eso se basa en varios autores. Por ejemplo, Viana y Livoslo, en 2009, consideran que que la práctica deportiva favorece la interacción sociocultural. Y bueno, las diversas formas deportivas actuales son de carácter universal. Es decir, hay ciertas actividades deportivas que son iguales aquí en otros continentes, en otros países, en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? El papel social que tiene la actividad deportiva favorece esa integración porque, ¿cómo se llaman? Los espacios deportivos generan una asociatividad. Por ejemplo, un atleta, alguien que practica atletismo, que es no sé, de Ecuador, de Colombia, llega a vivir a Chile, quizás no teniendo similitudes culturales, al llegar a una pista de atletismo, ya tiene una interacción o ya tiene algo en común con las personas, con los chilenos que practican atletismo. Entonces, el deporte y la actividad física generan un lenguaje no verbal, un conocimiento no verbal de situaciones similares. Y como menciona Díaz en la Revista Iberoamericana de Educación, en el año 2009, que detrás de la estructura simple de la actividad física hay una complejidad sociocultural y que se basa en el lenguaje motriz. Y eso se va dando en todos los contextos de la actividad física y del desarrollo motriz. En las mismas clases, los niños que son ¿cómo se llama?, extranjeros, por medio del juego, por medio del tacto, por medio del baile, por medio de la expresión corporal, tienden a, ¿cómo se llama?, a soltarse más en relación a sus pares. Bueno, entonces, el deporte, educación física e inmigración se basa en dos puntos de vista en este artículo. Uno que ve la actividad física, como mencioné antes, como instancia que favorece la interacción cultural. Y la otra que ve el deporte como un campo fértil para el desarrollo de situaciones de un posible conflicto. ¿Por qué? Porque muchos autores plantean la actividad física como una que favorece la interacción, pero al mismo tiempo esta culturalidad también tiene contras, que esa culturalidad muchas veces genera un sentimiento de pertenencia que genera conflicto entre distintas culturas. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que generalmente hay ciertos estereotipos racistas que que deben dejarse de lado. Así lo plantea Contreras, Pastor y González en 2008. Y lo más importante es que el deporte, la actividad física y la inmigración, cómo se debe usar el deporte como una herramienta, siempre tiene que ser orientado. Es decir, que porque el deporte de por sí, en sí mismo, genera un desarrollo intercultural. Sin embargo, no tiene resultados significativos si no es planificado. Es decir, que para que sean mejores estos resultados de interacción intercultural, debe estar preparado
Y para eso deben orientarse las actividades a juegos multiculturales, es decir, ser inclusivo en esa parte, ¿listo? Y, ¿cómo se llama? Si se va a ir promoviendo. Y, un momento. Ah, sí, y otra cosa. Y como plantea, es difícil el nombre, Hatzinger-Georgitz, el 2013, la actividad física como agente de relación sociocultural es más efectiva cuando hay un contexto detrás que está ligado a promover valores sociales. Es decir, el deporte siempre va a poder ser una posibilidad de interacción, como por ejemplo puede ser un colombiano y un chileno jugando fútbol, un estadounidense y un chileno practicando básquetbol o cheer también, pero no es un contexto que indirectamente tiene valores sociales. Sin embargo, una clase escolar que tiene un enfoque valórico va a generar, o sea, si la actividad está bien orientada, va a generar mayor interacción o mayor adaptación sociocultural que el contexto competitivo. Así que eso. Para continuar, vamos a hablar un poco de deporte educativo e inmigración. Se relaciona demasiado y la verdad es muy parecido a lo que expuso Willow. Y tiene mucha relación esto de actividad física, deportes, inmigración, pero en la mayoría de los estudios que uno puede buscar, que se habla de actividad física, inmigración, o educación física, inmigración y deporte, inmigración, se ignora mucho la parte educativa de, entonces, o a veces no se considera relevante. Pero o sea, en este paper que encontramos era un metaanálisis, una recogida de mucha información, entonces pudimos ver como grupo que al final la parte educativa funciona de manera muy integradora dentro de la población multicultural que existe ya, yo creo que ya en todo el mundo. No, la verdad, yo no soy ya no soy creyente mucho de la unicidad dentro de los países, me refiero a como de solamente chilenos aquí en Chile o solamente ecuatorianos en Ecuador, así. Yo creo que ya somos una población completamente multicultural, entonces estos temas deberían ser mucho más importantes hoy en día. Entonces, encontramos que las actividades extracurriculares son una instancia demasiado integradora dentro de la población extranjera con la autóctona del país, entonces se forma una instancia que no se puede ver en otro lado. No sé, pongo el ejemplo de qué pasa con una persona que viene de China o alguna persona que no habla nuestro idioma o nosotros no hablamos su idioma. Estas instancias que son el deporte y la actividad física y todo esto de movimiento corporal es un lenguaje universal, creo yo. Entonces son las instancias en donde uno puede explayarse, desarrollarse y puede participar sin tener limitaciones de comunicación tan grandes como en una clase, no sé, de lenguaje, quizás de matemática y cosas así. Entonces, la educación física posee una dimensión pedagógica que es enriquecedora para los grupos con diversidad cultural. Y también se ha demostrado como una herramienta muy potencial para la integración. Entonces, hay que ver también el enfoque que uno le puede dar a la clase o a la instancia educativa, porque también si es que se agrega este factor de competencia o cualquier factor externo que pueda alterar el beneficio de la inclusión, puede ya actuar como factor exclusivo. Más que nada eso. Y como conclusión, es importante direccionarnos al deporte desde una perspectiva pedagógica y de educación en valores, para que sea una herramienta para el desarrollo de prácticas que promuevan la interculturalidad y un enfoque verdaderamente aplicativo. Es fundamental las competencias, interculturalidades y la experiencia en contexto de diversidad cultural que posee el docente,
para dar un sentido realmente formativo a su labor y no limitar el potencial intercultural del deporte en la educación física, entendiendo que las actividades planteadas, los juegos y los espacios utilizados, sean la práctica deportiva sean integradora por sí mismo cuando se focalicen desde una perspectiva educativa. Lo que nos dimos cuenta también en este artículo, que ellos sacaron como conclusión, es que la inmigración y la educación física es un campo que necesita ser explorado, que necesita ser explorado con más profundidad, ya que hay mucho conocimiento, hay mucho campo de la inmigración con el deporte, pero no de la inmigración con la educación física, que es como la base hacia una multiculturalidad, ¿ya? Y quisimos agregar abajo un ejemplo de lo que pasó en Milán, que el club AC Milán en sus primeros años no aceptaba al extranjero, y 44 miembros decidieron fundar en 1908 el Club Internacional de Milán, un nombre que lleva implicancia su voluntad de aceptar jugadores extranjeros a sus filas, a lo planteado por Tibum el 2012, donde dice que los clubes deportivos posibilitan los espacios de interacción entre la población autóctona e inmigrante, destacándose la experiencia y herramientas importantes para el proceso de inclusión social. Eso. Que pongan las manitos con aplausos ahí. Por favor, reaccionen con aplauso. Vamos a poner emoji. Ya, profesores, ¿pueden dejar de compartir, Matías, para pasar a la segunda fase de preguntas? ¿Ya? Yo al menos tengo ahí un par. Bueno, primero, para mí este tema es bastante interesante porque a la larga nos vamos dando cuenta que la sociedad chilena ha ido cambiando y ese cambio de la sociedad chilena se evidencia en los colegios, por las escuelas, ¿ya? Y las escuelas son reflejo de las sociedades. Entonces, creo que eso es un tema muy interesante y que a ustedes les va a tocar de plano trabajar en contextos de multiculturalidad para propiciar la interculturalidad. Y por otro lado, también quisiera agradecer aquella aclaración conceptual que entregaron, y en el póster así también se indica, es muy clara la definición y la separación y la diferenciación entre multiculturalidad e interculturalidad. Así que, bien, antes de iniciar mi fase de preguntas, no sé si algún compañero o compañera tiene algún comentario que pueda realizar, que quiera realizar. Comentario o reflexión. Se incluyen y se aceptan palos blancos. Dale nomás. ¿No? ¿De dónde salía el estudio? ¿De qué país? ¿En dónde se hizo? Y ¿No se le escucha, Alan? ¿Puede ser más fuerte? ¿De dónde se hizo el estudio? ¿En dónde se hizo el estudio? Y quizás de los cuatro, el Williams quizás tenga más experiencia. Si ha tenido la oportunidad de trabajar con inter o multiculturalidad, o no sé, bueno, el Matías o el Álvaro en sus clubes con el Brian han tenido experiencias fuera de la universidad, sabiendo que solo tenemos TED hasta el momento. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo lo han conllevado? Bueno, la primera pregunta fue una investigación anexa entre la Universidad de Temuco, de España, Valladolid, y la Universidad de Los Lagos. Y bueno, yo justo estaba esperando que el profe iba a hablar, si iba a hacer una pregunta de eso, que yo, por ejemplo, en el club trabajo con niños U13, y para mí, por ejemplo, se me ha hecho muy fácil, que yo pensé que iba a ser más complicado porque yo, por ejemplo, tengo alumnos de Chile, obviamente, tengo haitianos, argentinos y colombianos. Y dentro de los cuatro, son las cuatro naciones que están la categoría. Y yo pensé que se iba a ser más difícil dentro de como al momento de, por ejemplo, en el básquetbol existe mucho eso de retarse, de ser como más competitivo, especialmente en el club donde trabajo. Y ha sido como muy enriquecedor de parte de los niños entre ellos dos. Por ejemplo, hay veces que, hay veces, por ejemplo, que los niños de la otra cultura, por ejemplo, los haitianos y los colombianos, se han llevado muy bien, por ejemplo, con el tema del
del entrenar como individualmente con los niños. Por ejemplo, los niños chilenos ayudan a los colombianos, a los chilenos, a los haitianos como en cosas más de coordinación, ya porque los colombianos y los haitianos que nosotros tenemos están llegando como al 1,90 m. Entonces la coordinación es para ellos muy difícil. Y es impresionante, por ejemplo, de repente uno llega al entrenamiento y se juntan. Por ejemplo, llegan antes ellos y se juntan a entrenar entre ellos dos antes, mejoran la parte de coordinación. Y la otra parte fundamental que me impresionó fue la parte de los apoderados. Los apoderados han sido muy como incitivos en apoyarse uno con otro, que yo pensé que iba a ser más complicado por el hecho de que generalmente al principio hay un rechazo de parte de lo que son de las generaciones más antiguas, y no, el club ha sido como todo muy en conjunto. Llega a ser que, por ejemplo, dentro de la directiva hay uno de los papás que son los colombianos. Eso. Buena pregunta, a buen alcance, Alan, de verdad. Estaba esperando a que alguien lo hiciera. Y bueno, yo tuve la suerte, a diferencia de ustedes, de alcanzar a tener una práctica presencial el año pasado, la inicial, y tenía un segundo y un primero básico, en donde en cada uno de esos cursos tenía primero un niño venezolano y en segundo una niña venezolana y un niño haitiano. Y bueno, es otro contexto distinto al de Álvaro porque estamos hablando del sistema, del contexto escolar tradicional. Entonces, ¿qué pudimos sacar, porque en la práctica era en grupo, como aprendizaje de esa situación? De que, y se relaciona también con lo que estamos hablando ahora, que siempre la planificación de las clases tiene que ser orientada a esas distintas culturas. ¿Por qué? Porque uno puede dar por hecho ciertas cosas. Yo puedo dar por hecho decirle a los niños en el calentamiento de, ya, vamos a jugar a la pinta. Y va a venir el niño venezolano y me dice, ¿qué es la pinta? Profe, ¿qué es la pinta? No va a tener idea. Y también hay que aprender a relacionarnos y a conocernos. Eso también es algo bueno de la interculturalidad y multiculturalidad, que nos da nuevos horizontes. Es decir, en un momento en que que nosotros le dábamos la posibilidad a los niños de que ellos eligieran una actividad, los niños venezolanos trataban de explicar su juego y al principio quizá era un poco complicado entender más o menos, porque es el mismo lenguaje, ¿sí? El mismo idioma, pero con distintos modismos o distintas formas de conocer las cosas. Por ejemplo, el ejemplo de la pinta. Pero sí importante entender el contexto grupal del curso y entender esos contextos individuales de otras culturas para incluirlo en nuestra planificación y tenerlo en cuenta, para que nuestra clase sea lo más inclusiva posible. Así que eso. ¿Sofía? Sí, bueno, primero un tema súper interesante y lo abordaron súper bien, y con lo que, para linkear lo que dijo el Williams recién, con esto, separar un poco el deporte, porque habían dos temas, uno la clase de educación física y otro el deporte, que se supone que se juega de la misma forma en todos lados, pero hay otras prácticas o de actividad física que pueden variar un poco cómo se realizan distintas partes. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante de diferenciar. En ese sentido, me gustaría quizás cómo desde la educación física, que tiene ese desafío más grande, cómo a partir de esta intencionalidad más en concreto se podría abordar este tema, cómo se intenciona, más que dejarlo en el aire. Y segundo, con lo que hablaban del deporte y de este sentimiento un poco contrario que se genera, que es como más nacionalista, más patriota, que lo que yo veo al menos, cuando uno ve, no sé, un partido de fútbol, que es donde yo más lo veo en verdad, este sentimiento de la gente, porque siento que cuando termina el partido,
no sé, perdiste el partido, pero como que ya es tu trabajo y estás pensando en el otro partido. Y te fuiste a abrazar con el otro jugador y chao. Me imagino que igual queda algo, pero es más en el espectador como en el hincha que queda ese sentimiento. Entonces, ¿cómo trasladar esa interculturalidad y multiculturalidad que se está dando en los deportes? ¿Cómo trasladarlo a que se genere una actitud más de respeto a la diversidad en la población en general? Esas son mis dos preguntas para el que quiera responder o reflexionar, porque tampoco sé si existe una respuesta. Yo podría partir respondiendo a la última que hiciste sobre los deportes, ya que he tenido la gran suerte de conocer mucho mediante el deporte que practico, el vóley. He jugado ligas nacionales y cosas así, donde se comparte mucho esta multiculturalidad, y puedo hablar sobre lo enriquecedora que es la experiencia de participar con gente de otros países, con otras culturas, con otra visión de la competición, con mucha, no sé, cariño que nos tiene a nosotros. Yo creo que es fantástico y te sirve mucho para poder como tener esta visión de lo lindo que es tener esta diversidad, ¿cachai? Entonces yo creo que para que esta sensación dentro de la hinchada, más que los participantes del deporte en sí, cambie o se pueda ver, porque yo creo que en el fútbol se ve más que nada cuando estamos viendo, no sé, partido de la selección, el mundial, y tiramos 1000 garabatos a los, no sé, a los argentinos cuando nos toca el partido contra los argentinos. Creo que es solamente el hecho de empatizar, empezar a ver y saber, o sea, perdón, y como ya empezar a concientizarse de que ya no existen diferencias entre personas, puede ser un primer paso hacia que ya no exista esta como rivalidad, solamente una rivalidad patriótica. Más que nada eso, puedo decir yo, por mi experiencia, más que por un película. Yo igual, complementando lo que dijo mi compañero Matías, desde el lado futbolístico, a mí me ha tocado varias experiencias de compartir con diferentes culturas, ya sea, no sé, colombiana, haitiana, argentina, y uno de por sí siente una rivalidad, ya desde el deporte, pero yo lo veo como desde el otro ámbito. Cuando uno comparte cancha con un jugador, ya sea del país que sea, uno trata de que quede en la cancha, onda si hay algún roce o algo, porque sabe que quizá una no puede estar en su país y ya es una incomodidad, y otra que para ellos el, el, el deporte es una salida, muchas veces es como su recreación. Entonces generar un problema ya más ahí, donde de un rechazo, de chocar, de insultarse, va más allá. Entonces en el deporte competitivo, yo creo que cuando la hinchada genera eso, es como por falta quizás de experiencia con otras culturas. Onda, yo, si bien me enojo cuando pierde la selección con, no sé, con la selección argentina, he compartido con muchos argentinos que me han caído muy bien. Entonces es como, ya queda ahí, pero uno no genera un odio, no mantiene el odio durante, no sé, 1, 2, 3 semanas o un mes, sino que queda en el partido y pucha, ya perdimos y todo eso, pero más allá es un deporte y se gana y se pierde. Entonces considero que parte de ahí, que quizás tener más experiencia, más roce con otras culturas, y muchas veces eso ayuda porque genera como una empatía con alguien que conoce, no sé. Yo tengo un amigo argentino, entonces, ¿cómo voy a odiar a los argentinos si tengo un amigo que es de ahí? Para cerrar un poco lo que dicen los muchachos, Sofi, respecto a lo que yo puedo reflexionar, a lo último que mencionaste, a lo del fanático, lo de la persona que lo ve de afuera. Finalmente la reflexión que yo puedo sacar es que al final te termina dando un poco la razón o ¿cómo se llama? O respaldando el póster y el documento que acabamos de exponer. ¿Por qué? Porque hablamos de actividad física y deporte como medio de interacción cultural. Entonces, porque hay una diferencia entre el hincha, el fanático que va a ver el espectáculo, porque él siente más choque
que el mismo jugador, porque es el jugador el que está realizando la actividad. Entonces, a la hora de que, ¿por qué? Porque yo conozco mucha gente, el mismo que dice Brian, que puede decir, oh, perdimos estos colombianos, estos argentinos, pero después llega el fin de semana y sale la pichanguita con unos compañeros de trabajo colombianos, y ahí somos todos amigos. Ahí ya lo que pasó en el partido quedó. ¿Por qué? Porque ahí lo vimos como desde el punto de vista externo, pero en la interna, viviendo el deporte y la actividad física, es cuando se generan todos estos beneficios que plantean los autores y plantea el póster. Así que yo creo que esa es la reflexión que puedo sacar, complementando lo de los muchachos. Sí, de hecho el póster dice ahí en una parte de lo que me tocó hablar a mí, que hay factores dentro del deporte que fomentan la exclusión. Entonces yo creo, y uno de esos es la competición. Entonces yo creo que hay que tratar de marcarlo de otra forma nomás y agarrarla ahí de alguna forma para hacer que eso cambie, porque igual no está bien. Sofi, igual era la primera pregunta. Sí, no. A mí se me olvidó, pero... Era algo de las herramientas pedagógicas, pero no me acuerdo Ah, del... era que decimos ya, intencionar este trabajo más intercultural dentro de la clase de educación física. ¿Cómo? ¿Qué en concreto puedo hacer para intencionar? Yo, por ejemplo, una parte de la conclusión que decía de la... Justo No, cuando iba a dar la clave de Justo. lectura. Lo le voy a sonó hablar, ETR. espérenme un poco, le voy a hablar. Justo no Se iba pegó, a, se ¿cómo pegó. se? No Todo iba a bueno. iluminar a todos. Todo en el truco. Ahí Me quedé volvió, ahí pegado. volvió. Ahí, güey. Ahí sí, volviste. Ahí. Ya, que por ejemplo, uno de lo que hablé yo es que la experiencia que tiene que tener, por ejemplo, el docente, por ejemplo, lo que habló el Willow, que, por ejemplo, él ya tuvo una práctica donde tuvo alumnos venezolanos, entonces eso ya le hace tener una experiencia dentro del campo laboral que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, esa herramienta que el Willow ahora adquirió no se adquirían antes. Por ejemplo, para un profesor de educación física de 2 generaciones atrás, era muy difícil porque no había una inmigración como la hay ahora. Y lo otro importante es, por ejemplo, las competencias que nosotros tenemos que tener como profesores, porque nosotros somos los que tenemos que realizar el cambio. O sea, ya como dices tú, ya ahora es el momento de pasar de la parte de hablarlo a hacerlo. Y me quedo, por ejemplo, a mí muy marcado, estamos en clase de recreación y ocio, y el profe Richard le preguntó a alguno de los españoles que hiciera como 2 o 3 juegos de lo que de juegos que hacen allá, y él nos enseñó 2 o 3 juegos que quizás se parecían a los nuestros, pero no eran los nuestros. Entonces yo creo que eso es como algo fundamental que nosotros tenemos que aplicar, que es como lo que decía el Willow, agregar o juegos de los que traen los inmigrantes acá, y hacer que nosotros formemos como profesores la multiculturalidad, que nosotros hagamos ese anexo o sea, interculturalidad. Sí, No, y con lo que acabas de decir, también creo que es importante que además de como profesores, como dar estas posibilidades, dejar que sean ellos los que muestren igual como su cultura y enseñen esos juegos como lo que pasó ahí en recreación. Que le demos el trabajo a ellos y que en el fondo los niños chilenos sean estudiantes por un ratito en una mini clase de los extranjeros o incluso de otras culturas que existan en Chile también. De hecho, yo esto de la interculturalidad y multiculturalidad la veo más como una oportunidad para nosotros para poder enriquecernos y ser como tener una visión más amplia de lo que ocurre a nivel, no sé, latinoamericano o quizás a nivel mundial ya con la cultura deportiva, de actividad física o de actividad de clase de educación física. Yo lo veo como así como una oportunidad de nosotros también aprender, de enriquecernos y tener es la capacidad de absorción para después poseer muchas más herramientas a lo largo de nuestra vida haciendo clases. Ya, voy. ¿Qué tipo de artículo es este, chiquillo?
Es un metaanálisis de recogida de información, pero como de palabras clave. Se hizo una búsqueda de, de las palabras clave dentro de las páginas como PubMed y eso. ¿Me puede entonces, me puede explicar entonces el proceso metodológico de la construcción de un metaanálisis? ¿De este metaanálisis? Si es que salía en el artículo. Sí, tomaron 212 artículos y lo fueron como descartando según si fueran o no fueran en el aula o en el contexto estudiantil no competitivo, más en el ámbito del aula. No como deporte de competición infantil, sino como de formación infantil. Ya. Al final quedaron con 51 artículos que fueron desarrollando en el paper como tal. Gracias, Brian. ¿Y por qué no lo colocaron eso en el póster? Es que Muy bonito decirlo. nosotros, por ejemplo, hicimos el póster y después cuando empezaron a mostrar los demás póster, nos dimos cuenta que lo hicimos más como de informativo, más que de científico. Entonces, como que quisimos, más que nada, como que rescatamos la parte teórica de cada uno, más que la parte como método investigativa. Y más, Luego dale. como más Ayuda mucho una reflexivo, infografía. Sí, más que datos en concreto, lo tomamos como más reflexivo en ese sentido. hicimos más una infografía que un paper, la verdad. Fue como... Perfecto. Oiga, ¿y cuáles son los principales resultados del artículo? Desde mi punto de vista, es sentar las bases para una futura investigación. Ya, pero está bien, o sea, sí el metaanálisis, pero ¿cuáles fueron los temas que más, porque el análisis lo que tiene que, la función del metaanálisis, el objetivo del metaanálisis es como agrupar, ¿cierto? Una serie de artículos y comparar los resultados para medir como el tamaño del efecto de una variable, algo así, ya eso es principalmente. Y por tanto, y en medicina se utilizan mucho los metaanálisis para ir estableciendo un poco cuál podría ser, entre comillas, un mejor tratamiento para un planteamiento que se puede, cuál es el efecto repetitivo que van levantando los distintos artículos frente a un tema en particular. Puede ser un tratamiento, etc. ¿Ya? Y por eso, en este caso, en este metaanálisis, ¿cómo presentaron los resultados y qué resultados presentaron? Dentro como, no, ellos no hablan como de resultados, hablan más, creo, como de discusión, y el tema era como esencial es que no encontraron, como lo dije, mucha información de parte de la educación física y la inmigración, pero sí del deporte y de la inmigración. Entonces ellos creen que ese es como el punto de reflexión que tiene que haber para generar, por ejemplo, el cambio. Y a partir de eso, poder, cuando exista esa parte de, por ejemplo, de educación física e inmigración, hacer un trabajo más investigativo con método y eso. Sí, de hecho, el paper lo que quiere dar es como que ser como un generador de información para poder dar pie a posibles futuras investigaciones. Sí, generalmente los estudios de posgrado se parten con revisiones sistemáticas o metaanálisis para ver el estado del arte. Y después ya se empieza con el estado del arte, se empiezan a hacer investigaciones más de aplicación. Ahora, chiquillos, si ustedes tuviesen que, no sé, si ustedes llegan a su trabajo investigativo y son el mismo grupo, se mantienen los cuatro, y tuviesen que, y les da la tincada, y tuviesen que estudiar multiculturalidad e interculturalidad, una de las dos variables, ¿cómo plantearían un estudio? ¿Qué harían? ¿Cómo lo plantearían? ¿Bajo qué diseño? ¿Cómo levantarían información? ¿Qué de esas variables se dedicarían a investigar? Para mí, ¿Digan? yo creo que partiría por la parte de la parte familiar del niño. Yo, por ejemplo, por ejemplo, añadiendo lo que dije con el tema del Mi Club, yo encuentro que la parte de los padres es algo como fundamental por ejemplo, la enseñanza que tenga el niño y cómo afronte la interculturalidad.
Entonces yo, si partiría por una parte investigativa, partiría por los, por los apoderados de un colegio, por los apoderados de un club, y cómo afrontan ellos la multiculturalidad para poder a pasar a una interculturalidad. Perfecto. ¿Otra idea de cómo investigarían este tema, chiquillos? ¿Qué harían? Yo, ¿Qué les desde interesaría la, sobre multiculturalidad e interculturalidad? Brian, por favor. desde la problemática, cuando generan como las diferencias, porque hay culturas que son hay como, no sé cómo decirlo, pero se me fue la palabra, pero tienen como cosas arraigadas que van muy lejanas a nuestra cultura. Entonces a mí me gustaría partir desde ahí, ver la diferencia que hay y cómo combatir esa diferencia para que quizás no pierda sus raíces, pero también comparta nuestra cultura. Esa parte lo vería como una parte importante para empezar el estudio. Yo, tomándome un poco de Brian, a mí lo que me interesaría más es como tomar los puntos comunes dentro de cada cultura y poder trabajar así en pro de como de algún beneficio ya deportivo. Eso me interesaría a mí, ver todo esto, la diferencia cultural que existe a lo largo del mundo y tomar los puntos en comunes para poder trabajar de manera muy integradora y sacar beneficio de eso. Eso me interesaría buscar y trabajar. ¿Viste, Williams? Bueno, yo a diferencia de un poco de los muchachos, me interesaría saber, y también desde el punto de vista personal, que la multiculturalidad, o sea, que la diferencia de culturas también se da en mismo Chile, pues, es decir, yo que soy del norte, viví en Antofa, y vivir en Viña, son lugares distintos. Entonces me gustaría saber, me gustaría estudiar cómo las personas extranjeras se adaptan a los distintos contextos de Chile, porque no es lo mismo un colombiano en Antofagasta que un colombiano en Santiago, en Viña, Valparaíso. Entonces, me gustaría ver si cómo ellos se adaptan al contexto, pero cómo el contexto influye también sobre ellos, porque no es el mismo contexto en distintos puntos del país. Así que eso me interesaría, la verdad, bastante. No, perfecto. Y ahí un poco tomando las palabras de Álvaro, que efectivamente pues el ambiente determina el contexto, el sistema, mirando el sistema como un modelo ecológico. Yo creo que este tema es bastante interesante y bastante rico de poder visualizar, porque a la larga, si uno quisiera medir o estudiar la multiculturalidad e interculturalidad tiene muchas variables, muchas propiedades en las cuales abordarlo. El rol de los padres, el contexto y la adaptación, un contexto o la adaptación a la clase de educación física. Me llamó la atención lo que proponía Matías también, pues eso es interesante ver aquellos focos en común en distintos contextos y a partir de nacionalidades para luego plantear una propuesta de inclusión, porque a la larga todo esto radica en la inclusión. Y lo que planteaba Brian también con respecto a cuáles son aquellos elementos importantes de ir visualizando en función de levantar temas de investigación, sobre todo desde la lógica del deporte. Fíjense ustedes que en el deporte, mientras ustedes hablaban, hay un elemento, mirándolo el análisis del deporte desde la praxeología, hay un elemento que se llama la comunicación motriz, y eso podría venir a explicar por qué, independiente del lenguaje hablado, mediante el deporte hay mayor comprensión y mayor interacción. No sé, yo sé que Matías juega voleibol, pero por tanto, cuando va a sacar, el jugador que está adelante, pegado en la malla, ¿cierto? ¿Está bien dicho, no, Matías? Sí, depende, sí, no hay lenguaje de palabras. Pero, Ahí. por ejemplo, hace señales, ¿cierto? ¿En qué momento? O con la mano. Y por tanto, un niño podría también entender de otra nacionalidad con ese lenguaje, independiente de que no sea hablado, puede entender también en qué dirección va a ir el balón, cómo va a ir, cómo lo va a levantar el otro, y por tanto se dan cuenta que esa lógica desde el análisis de los universales del deporte, desde la lógica interna de los deportes, por eso el deporte tiene tanta riqueza, porque no necesariamente necesita hablar. Cuando sabemos que un movimiento, un gesto, una diagonal en un deporte de, no sé, por el futbolista acá, Brian y William, y también Álvaro con el deporte, cuando hacemos el pasar y seguir, o pasar y cortar, o una pared, sabemos que es independiente del lenguaje hablado, con un gesto, con la posición del cuerpo, o la diagonal que le va a marcar el otro para el receptor del balón, sabemos ya cómo moverme y cómo poder comunicarme. A eso se refiere la comunicación. Por tanto, creo que ahí también radica la riqueza de estos elementos, mirándolo desde el deporte.
desde el deporte de competición o del deporte formativo, no tanto de la inclusión en la clase de educación física. Por tanto, yo creo que acá, chiquillos, tienen un temazo para poder estudiar cualquier cosa, cualquier propiedad que deseen investigar. Creo que ese es un temazo. Yo lo definiría como un tema. Y toda vez también de que, fíjense ustedes que han habido, si han leído por ahí o han visto las noticias, hay escuelas en Chile que ya no celebran solamente el día del día patrio o el día nacional, sino que celebran todas las nacionales, todos los días, las fiestas patrias de todos los países, porque hay niños de Perú, de Haití, chilenos, colombianos, diversidad. Yo soy de Punta Arenas y a mí me llama la atención cada vez que voy que cada vez más hay colombianos, puertorriqueños, o sea, de países caribeños en el sur de Chile, y por tanto, pero eso cuando yo estudié, en mi época escolar, no hace tanto, no hace bastante tiempo, no se daba, era muy poco habitual encontrar un niño de una nacionalidad. Yo tuve una experiencia en la práctica final, yo la hice en el Capellán Pascal, y ahí hay mucho tránsito interno de estudiantes por los traslados de los papás, pero me llegó un niño en segundo básico de nacionalidad hindú. Fue un caso, no había cómo, no tenía cómo comunicarme, me sentía, de verdad, chiquillo, en situación de discapacidad. No tenía cómo comunicarme, tan pequeño, 7 años, no tenía cómo comunicarme. Y ahí uno se da cuenta luego que a partir de las tareas que uno va proponiendo, el niño va generando mayor interacción y mayor inclusión con el otro y con los pares. Y por tanto sabemos que hay una riqueza tremenda desde la disciplina. Ahora habría que relevarla en el ámbito práctico, ¿ya? Eso. Así que después se quedan un ratito, a las 12:05 vamos a terminar, y se quedan un ratito para conversar la calificación, que tengo ahí mis aprensiones, sola, única y exclusivamente con el diseño del póster. ¿Ya? Ahí vemos cómo lo dialogamos. Vamos a avanzar ahora. Muchas gracias, profesora. Los felicito por la presentación y muy, muy bonito el tema con el cual nos han ilustrado. Y ojalá, espero que cualquiera de los que ustedes están acá para trabajo investigativo sea un tema, pues, para ir a investigar, chiquillos. Más allá de otros temas, de otras temáticas que ustedes puedan estar ahí pensando o estén levantando en metodología de la investigación. Brian, ¿qué está trabajando qué hizo en el levantamiento del problema de investigación? Hicimos la toma de decisiones en deportes colectivos. Ah, perfecto, perfecto. ¿Van a medir con el TESAP o con el GPAI? No, es que no... ¿No han visto todavía? No. Entonces, Estamos o recolectando sea, igual es información interesante todavía. trabajar este tema porque se ve interesante, pero fue como un poco tardío. Llegó O podríamos asociarlo la también información. más adelante. Bueno, se puede comparar la toma de decisión entre niños chilenos y niños extranjeros en deportes colectivos, y ahí tienen la muestra del Álvaro. Y pueden hacer un estudio de caso de un club como el del Álvaro. Ahí tienen el estudio listo y combinan los dos elementos. Habría que buscar la problemática. ¿Cuál es el problema? ¿Será que los niños chilenos tienen mejor o peor nivel de toma de decisiones que los niños extranjeros? Ahí habría que levantar el problema desde un problema real. ¿Ya? Eso, solo una duda. Ya, si me salían con quién a medir, qué sé yo, cualquier otra cosa, ya después les comento. Ya, profesores, vamos a avanzar en lo que habíamos quedado la semana anterior. Acá está. Y nosotros ya estábamos visualizando algunos elementos desde el aprendizaje. Ya veíamos también que el aprendizaje como tal tenía algunas condiciones que ustedes fueron estableciendo. Por ejemplo, que el aprendizaje en definitiva es permanente y que el aprendizaje también se transfiere a distintas situaciones de la vida diaria. Y por tanto, ya ahí, cuando muchos de ustedes plantean la idea del aprendizaje para ver las estrategias, nos vamos dando cuenta que la condición de transferencia le da la posibilidad que el aprendizaje ahí sea profundo. Cuando soy capaz de asociarlo y soy capaz de hacer una transferencia a otros ámbitos de la vida. Distinto es cuando el aprendizaje es superficial. El aprendizaje es superficial, y ahí sigue siendo aprendizaje, pero es superficial, siempre y cuando esté asociado a alguna recompensa. En nuestro ámbito educativo, por ejemplo, en la calificación. Voy a hacer algo porque sé que me voy a sacar un 7. Pero eso no asocia o no implica que el aprendizaje sea totalmente profundo para yo transferirlo como aprendizaje para la vida y poder articular con otros dominios de aprendizaje. ¿Ya? Y por tanto, nos vamos dando cuenta que el aprendizaje también es estable, es permanente, pero tiene que cumplir con esa condición. Por eso el aprendizaje en nuestro ámbito es tan importante y es tan relevante, porque al articular dominios de aprendizaje, hace que eso sea mucho más integrador. Sabemos que para el aprendizaje desde la disciplina en educación física, hay elementos cognitivos que están involucrados. Álvaro y Brian ya señalaban la toma de decisiones. La toma de decisiones es un tema cognitivo.
de resolución de problemas, ¿ya? Y por tanto se llaman también elementos perceptivo-cognitivos en el ámbito del deporte, sobre todo en el ámbito táctico, ¿ya? Y por tanto sabemos, y eso además se conjuga cuando soy capaz de hacerlo, con dominio ya de habilidades o dominios procedimentales. Cuando hay elementos actitudinales también dentro del aprendizaje, hacen que esto sea mucho más estable desde la adquisición de distintos conocimientos. Lo que vamos a ver ahora es un poco repasar distintos tipos de aprendizaje. Vamos a hablar un poquito, vamos a recordar algunos temas del aprendizaje motriz y luego algunas teorías sobre aprendizaje cognitivo para finalizar este repaso con aprendizaje, una comparación entre aprendizaje superficial, significativo y profundo. ¿Cómo aprende? Y acá viene una definición de aprendizaje motriz, primero la que presenta Grosser. Grosser hace mucho tiempo estudiaba este tema, pero nuevamente nos va diciendo que independientes en el ámbito cognitivo, nuevamente en el ámbito motriz, recuerden esto, que ya tenemos procesos de obtención, de mejora y de automatización. Automatización no quiere decir que sean procesos involuntarios, sino automatización desde el punto de vista en que hay menos espacio y menos tiempo de control voluntario en la realización de una tarea. ¿Ya? Quiero señalar eso. Por otro lado también, este otro autor, Magill, nos dice que efectivamente hay una mejora que es relativamente permanente y se evidencia un cambio desde el aprendizaje. Nuevamente, ya un poco relacionado, muy relacionado con lo que hablaban los primeros dos autores desde el punto de vista del aprendizaje más cognitivo. Nuevamente se repite que hay una mejora y que además es un aprendizaje estable, permanente. Y por tanto, esa mejora se ve en los aspectos que son prácticos. Ahora, si yo les tuviese que preguntar a ustedes, ¿cómo aprende el estudiante? ¿Cómo aprende el estudiante? ¿Será que para ustedes también estos elementos constituyentes entran en la lógica y favorecen el aprendizaje? Y efectivamente, el estudiante aprende porque hay elementos que son constituyentes del aprendizaje. Ya sabemos que un elemento constituyente es la atención, la capacidad de atención, de focalizar en estímulos, la sabemos. Sabemos que el estudiante va a memorizar y para eso hay estrategias para la retención motriz. Sabemos que la motivación, a mayor nivel de motivación, tenemos menores posibilidades de que el aprendizaje sea superficial, porque voy a depender de menos recompensas intrínsecas para que el sujeto aprenda. Y otro elemento esencial para favorecer el aprendizaje es la comunicación. Y acá con todos estos elementos, hacemos el link de la importancia que tienen las estrategias didácticas para favorecer desde el punto de vista motriz el aprendizaje. Nos vamos a dar cuenta que estrategias desde el punto de vista de la instrucción, desde el tipo de instrucción, van a favorecer en mayor o menor medida las formas que tenga yo de comunicarme y que el estudiante pueda adquirir ese aprendizaje. Un tipo de estrategia en particular, por ejemplo, una enseñanza que sea masiva desde el punto de vista de ritmos obligados, va a traer consigo menos niveles de motivación del sujeto y por tanto menores niveles de atención. Nuevamente el tipo de estrategia va a estar vinculado a los elementos que constituyen el aprendizaje. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del aprendizaje cooperativo como estrategia, nos vamos a dar cuenta que efectivamente ya el cooperar, el resolver una tarea, mayor independencia, va a favorecer también mayor atención, mayor memorización con respecto a los elementos motrices que hay que aprender, y insisto, y el tipo de comunicación del profesor va a ser distinto. Por tanto, nuevamente, con esto damos cuenta de que el aprendizaje está íntimamente relacionado a las estrategias que vamos a plantear como tipos de estrategia. Ahora, si a esto le sumamos además un contexto adecuado para el aprendizaje, un contexto en el cual favorezca el aprendizaje, tales como climas del aula adecuados, tenemos un gran paso ganado, un terreno ganado, con respecto a cómo puede aprender el sujeto. ¿Ya? Pero estos elementos, cuando ustedes plantean nuevamente y seleccionen estrategias, no deben quedar olvidados en el sentido que nosotros aprendemos motrizmente, al menos motrizmente, con estos elementos constituyentes. De los que me voy a tomar del ejemplo de Williams y de Álvaro, que sé que están trabajando actualmente en el contexto. Si lo hablamos desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué tipo de instrucciones Williams da usted, por ejemplo,
para mantener la atención de sus estudiantes cuando va a plantear una tarea? ¿Cómo se caracterizan, cómo se comunican con sus estudiantes? ¿De qué se preocupa usted? Siempre que, independiente del contexto, sea presencial o virtual, siempre siento que la explicación de algún gesto o de alguna tarea tiene que ir acompañado de un lenguaje corporal. Es decir, si yo espero que los alumnos realicen tal ejercicio, yo tengo que ser capaz de realizarlo y explicarlo, dando énfasis en los casos puntuales. Por ejemplo, no sé, el otro día tenía que hacer, los muchachos de la escuela de fútbol en la que estoy, vamos a realizar la plancha. Entonces yo no le iba a decir, oye, haga la plancha, listo. Se hace así, así, así. No. Hay que posicionarse, explicar esto, porque eso da también un carácter motivacional, que es lo que menciona usted, que los alumnos reciben otra motivación cuando uno se la transmite. Y eso yo creo que es lo más fundamental, el manejar el tono de voz, manejar la energía con la que uno lo hace, genera una motivación para que los niños después, al finalizar la clase, no se queden con que lo hicieron, sino con que lo hicieron en conjunto al profesor, y si el profesor sabe llegar de ellos a los alumnos, van a tener otro factor motivacional. Así que eso más que... Perfecto, y ahí usted nuevamente da cuenta que si la comunicación es un elemento constituyente del aprendizaje motriz, y luego, por otro lado, tengo las estrategias didácticas cuya definición también involucra la técnica de enseñanza, y la técnica, miren, está relacionada con la comunicación. Por tanto, ya nos vamos dando cuenta que la selección de una buena estrategia didáctica favorece la comunicación del profesor, toda vez que la técnica de enseñanza está vinculada a la información y cómo entrego la información al inicio, tal como lo propone Williams, y luego también para dar conocimiento de la información de los resultados. Y ahí, nuevamente, yo podría decir, bueno, tengo instrucción desde la lógica de las técnicas, de la estrategia, puedo decir, bueno, tengo un tipo de comunicación de la enseñanza, una instrucción directa donde entrego todas las indicaciones, y por otro lado también puedo tener una instrucción que es indirecta. La selección que tome ya nos está dando cuenta de que la estrategia didáctica está implicada e involucrada en el aprendizaje, y sobre todo en el aprendizaje motriz. Ahora, William también señala, ojo, si yo voy a mostrar el ejemplo, estoy utilizando otro recurso, ¿cierto? Como ejemplo, y por tanto favorezco la comunicación. Pero además incorporo otro elemento en este elemento constituyente del aprendizaje, que es la motivación. Evidentemente, si yo veo que el profesor me desafía y lo hace, y él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, y por tanto involucro una recompensa que es poder alcanzar el rendimiento del profesor, que eso es la motivación. Así que ya vamos dando cuenta cómo están vinculadas. Ahora, también nos vamos dando cuenta que las estrategias están vinculadas también en temas de atención y de retención. Y el tipo de estrategia va a permitir también, por ejemplo, en esta lógica del elemento constituyente de la atención, que yo pueda mantener mayor o en menor medida la focalización con respecto a un estímulo. Evidentemente, voy a tomar el ejemplo de Williams hace un rato. Es muy distinto que Williams pueda verbalizar y decir la plancha se hace así, así, sirve para acá. Los estudiantes en un contexto sincrónico o presencial no van a tomarle importancia a toda la información que está dando Williams, y por tanto los momentos de atención van a ser súper mínimos. En cambio, si lo explica y luego lo muestra, voy a tener también la atención mucho más focalizada en lo que quiero que enseñen. Y esto también, miren bien si esto es muy interesante, y luego esto también va a favorecer las fases del aprendizaje. ¿Quién se acuerda y quién recuerda cuáles son las fases del aprendizaje motriz? Materia de primer año, aprendizaje motriz. ¿Quién recuerda cuáles son las fases del aprendizaje motriz? Se las di ahí, la fase cognitiva. ¿Por qué es tan importante comprender también para la selección de la estrategia? Porque por todo lo que nos dijo Williams, el estudiante se hace un mapa mental, un mapa cognitivo, y eso está íntimamente relacionado a la estrategia que yo voy a utilizar para entregarle la información inicial, el mapa mental. Es muy distinto que yo lo explique o lo muestre y qué mapa se va a visualizar el estudiante. Yo sé que la Sofi Carrancá hace skate, ¿cierto, Sofi? Sí, profe, correcto. Por tanto, ¿de qué manera usted explica cuando ha tenido que enseñar este deporte? ¿De qué manera explica la posición del cuerpo para mantener estabilidad sobre el implemento? Basta solamente... Primero, Dale, a ver, dale.
Verbalmente y también apoyándose con la demostración. Perfecto, y por tanto, yo que nunca he hecho skate, o he tratado un par de veces, no me va a bastar a mí porque usted me diga, no, profe, baja el centro de gravedad. De partida, porque técnicamente, si no soy de la especialidad, no lo voy a conocer. Entonces, ¿de qué manera bajo el centro de gravedad? ¿Qué me estoy imaginando mentalmente? Que doble las rodillas. Claro, pero si yo no soy de la especialidad, ¿cómo lo hago? Ah, no sabe. No lo sé, bueno, y por tanto, el mapa mental que me estoy creando, de hecho, no me voy a crear mapa mental, va a ser difuso. Y por tanto, por eso en esta fase del aprendizaje es tan importante visualizar. Se tira al piso, podría ser de guatita, ¿ya? Muy bien, Paula. La siguiente, y acá vamos a ver la definición, o cada uno de los elementos, perdón, que están asociados a las fases. Para saber algo desde la estrategia, necesito comunicar cuál es el resultado que yo deseo que mis estudiantes alcancen. Y por tanto, como la estrategia o la técnica es parte de la estrategia, ya puedo visualizar qué herramientas voy a utilizar para que el estudiante se haga un mejor mapa mental. ¿Ya? Eso es una fase inicial. Nuevamente, la estrategia está íntimamente involucrada con las fases del aprendizaje. La fase asociativa nos dice que yo le voy asignando sentido a la tarea y voy estableciendo una relación con una nueva habilidad, la estrategia, el anclaje. El anclaje dentro de una situación. ¿Qué estrategia? Alan, dígame. El de asociatividad se ve cortado el cuadro plomo de abajo. Y dice relación de la nueva, y después dice el pasaje. Aprieta Alt. Aprieta Alt y se va a la barrita. Sí, lo único que dice ahí también, Alan, es que hay un anclaje y se va avanzando en el bagaje motriz. Y por tanto, pero ese anclaje va a depender única y exclusivamente de cómo yo lo enseñe, de cómo yo propicie eso. ¿Ya? Un ejemplo podría ser el siguiente. Si un día en una clase yo voy a proponer la estrategia a la que hablamos la semana pasada que salió en este grupo, entre lo analítico y lo sintético, pero un día estoy haciendo la salida baja, ¿cierto? Y estoy aprendiendo a ubicar el taco, estoy aprendiendo a ubicar los bloques, a medir los bloques, el ángulo del bloque y la posición en la orden de salida a sus marcas. Y llegué hasta ahí. Pero inmediatamente la próxima clase, nuevamente sigo con el método analítico, ¿cierto? Y pasé inmediatamente y les digo ya, la posición del listo es pasar los hombros, inclinar el cuerpo, hacer una extensión y pasar los hombros por sobre la línea. No estoy haciendo anclaje, sigo con la estrategia analítica, no anclé con lo que vi anteriormente y por tanto no pude pasar de lo analítico a lo global para articular y al menos que el niño haya vivenciado la globalidad de la orden desde ubicarse en los tacos hasta la fase previa al listos, o a la orden de salida listos. Y por tanto, nuevamente me estoy dando cuenta que en esa fase asociativa, con menor tiempo de práctica, estoy también perjudicando el aprendizaje del otro. Nuevamente, esta evidencia nos indica que el aprendizaje está íntimamente relacionado con la estrategia de aprendizaje, con el aprendizaje motriz. Y la última tiene que ver un poco, la última fase, que ya la vamos a ver, tiene que ver con una fase autónoma que vincula la cantidad y la calidad de la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Cantidad y calidad, es decir, la cobertura, qué cobertura le voy a dar al tema que estoy tratando y cuántas repeticiones y pausas y cuántas veces voy a repetir en el día, en una sesión, en una clase, perdón, el movimiento que estoy practicando. Nuevamente va a depender de la estrategia. Si yo quiero plantear una estrategia de enseñanza en pequeños grupos, como por ejemplo en circuito, en tiempo fijo, en repeticiones fijas, ya el profesor va a estar mirando desde el lado, va a estar mediando, pero yo sí sé que le puedo decir a Williams, a Álvaro, ya chiquillos, van a hacer 10 repeticiones de salida baja con una distancia de una fase de aceleración de 15 metros en recta, nada más. Ellos van a trabajar, hacen las repeticiones que les pedí y van a cambiar luego a otro tipo de tareas vinculadas al desarrollo del atletismo. Pero para eso necesito establecer qué tipo de estrategia voy a utilizar para favorecer esta fase autónoma y tengo que identificar en qué etapa se encuentra el estudiante en esta fase autónoma. ¿Ya? Por tanto, la tesis nuevamente en que las estrategias de aprendizaje deben estar vinculadas y ustedes tienen la obligación de saber cómo aprende motrizmente es totalmente cierta. ¿Ya? Próxima semana
vamos a ver, chiquillos, tipos de aprendizaje cognitivo y canales de aprendizaje, porque a partir de esto, en función de, nuevamente voy a tomar a William de ejemplo, no todos aprendemos de la misma manera. Seguramente algunos es mucho más fácil aprender verbalmente, otros kinestésicamente, o otros a partir de las partes del componente auditivo. Y por tanto, nos vamos a dar cuenta que tenemos estilos de aprendizaje ahora y canales de aprendizaje o canales sensitivos que van a favorecer el aprendizaje. Eso vamos a ver el próximo martes. ¿Ya, profesores? Perfecto, profe. Ya la próxima semana vamos a visualizar también la diferencia entre aprendizaje superficial y aprendizaje profundo, y les voy a pedir que la próxima semana, o sea, esta semana, revisen el aula para que lean algunas guías cortas que tenemos, ¿ya? Donde vamos a ir rememorando algunos elementos de la estrategia que vamos a trabajar el martes y el día jueves. Profesores, no les quito más tiempo. Profesoras, por favor, se quedan solamente los integrantes del grupo que expuso hoy día, ¿ya? Un abrazo, buen fin de semana y vayan a Chao a votar el todos. domingo.